A continuación, en el taller de Jesús el Carpintero. Bueno, le damos muchas gracias a Dios y ahora sí ya estamos para recibir el mensaje de la palabra de Dios. La pregunta que yo hago en estos momentos es: ¿por qué la gran mayoría de predicadores no predican este tipo de mensajes? ¿Por qué la gran mayoría de predicadores han tenido en la ignorancia al pueblo de Dios al no hablarles de estos mensajes? ¿O será que ellos mismos no los han descubierto? Pero si ellos mismos no los han descubierto, aquí tiene que ser el mismo Satanás que los ha envuelto en otras cosas y no les ha dejado ojos para ver estas escrituras y darse cuenta que esto tenemos que predicarlo siempre. Yo quisiera invitarles a que primeramente se dieran cuenta ustedes cómo le he titulado al mensaje en este día. Siempre les digo que el nombre que yo le pongo a los mensajes, el título que le pongo a los mensajes, yo creo que siempre llama mucho la atención de la gente, porque el título que le pongo a mis mensajes es un título raro, es un título que yo pienso que causa extrañeza en la gente, como que es imposible de creer lo que yo les estoy diciendo. ¿Cómo le he titulado en este día al mensaje? Quiero que ponga mucha atención. Le voy a decir a todos aquellos hermanos que todavía no lo han descubierto. Al mensaje en este día le he titulado, ponga mucha atención: se anuncia granizada de 40 kilos cada granizo. Inmediatamente alguien pueda decir: hermano Rodríguez, usted sí que se volvió loco. Como decimos en México, hermano Rodríguez, usted está loco de remate. Porque ¿cómo se le ocurre al hermano Rodríguez decir, asegurar que van a caer granizos de alrededor de 40 kilos? Estamos hablando casi 100 libras. Le digo, solo escuchar eso parece increíble, parece cosa de personas que no saben lo que dicen. ¿Y qué tal si yo le dijera que la palabra de Dios lo dice? ¿Qué tal si yo le dijera que un siervo de Dios, un hombre de los que anduvo con Cristo Jesús, fue escogido por Dios para tener estas gloriosas revelaciones? Y yo quiero que usted, mi hermano, mi hermana, ponga mucha atención, porque esto que vamos a leer, que todavía no ha sucedido, que no sabemos cuánto tiempo falta para que suceda, ya Dios se lo mostró al apóstol Juan como si hubiera sucedido. Yo siempre les he dicho, hermanos, hermanas, que para mí predicar la palabra de Dios es muy difícil. Y por eso es que mucha gente a veces se pregunta,
¿Por qué cuando predica Rafael Rodríguez grita tanto? ¿Por qué a veces parece que está desesperado y a veces hasta llora en las predicaciones? Porque aquí, con lo que te acabo de decir, ya no quisiera yo seguir hablando contigo, sino comenzar a glorificar a Dios por esta tremenda revelación. Pero ¿cuál revelación, hermano Rodríguez? El hecho que tú y yo, hermano, hermana, o amigo y amiga que me estás mirando o escuchando, porque esto es primeramente para el pueblo que ha conocido a Dios, que se dé cuenta el tremendo privilegio que tiene de haberle revelado Dios al apóstol Juan estas cosas como si estuvieran sucediendo, para que Juan tuviera esa experiencia de estar viendo en vivo cómo serán esas cosas y de esa manera compartírnoslas a nosotros, para que nosotros podamos prepararnos. Por eso te digo que aquí ya me resulta difícil estar hablando contigo. ¿Por qué? Porque me doy cuenta que hubo un hombre hace cerca o alrededor de 2000 años que fue el apóstol Juan, al cual Dios lo llevó en espíritu y le mostró esto como que estaba sucediendo. Y hermano, hermana, si tú y yo no tenemos la revelación de esto, y con esta revelación nos consagramos más a Dios, nos sometemos más a Dios y buscamos a cada día apartarnos más del mal, déjame decirte, ya sería el colmo. Porque esto es algo de lo glorioso, o es una de las cosas gloriosas de la palabra de Dios. El hecho que cosas que no han sucedido todavía en este día fueron anunciadas desde hace alrededor de 2000 años. Y hace alrededor de 2000 años se le mostró esto al apóstol Juan como que estaba sucediendo. Esa es una prueba de que realmente va a suceder, porque ya el apóstol Juan lo vio como que estaba sucediendo. Eso va a ser una realidad. Y por eso te digo, a mí Dios me manda a hablarte de estas cosas, a leerte esta porción de la Sagrada Escritura, que yo no sé por qué razón la gran mayoría de predicadores no hablan de ello. Si tú quieres, examíname, escúchame a cada día y te vas a dar cuenta que un día hablo de una cosa que es importantísima para nosotros los cristianos, y deseando yo y esperando tú que al siguiente día continúe con ese tema tan interesante, tengo que cambiarte de tema. ¿Y sabes por qué? Porque me duele el corazón escuchar a veces predicadores en la radio, predicadores en la televisión, que hablan de todas las bendiciones de Dios habidas y por haber para el pueblo de Dios, pero nunca hablan de las cosas terribles que vienen a este mundo para los que se queden acá, que no se vayan con Cristo. ¿Y no crees tú, hermano, hermana, que el no hablarte de estas cosas sea de cierta manera un estorbo para que de pronto te confíes y te quedes y tengas que vivir esas cosas tan horribles? Pero yo quisiera en estos momentos invitarte, porque esto no es algo que yo inventé,
Esto no es algo que se me vino a la cabeza. Esto no es algo que alguien me contó. Esto es algo que está en la santa palabra de Dios. Ven conmigo y lee conmigo Apocalipsis capítulo 16 y versículo 21. Ahí está en la palabra de Dios. Por eso te digo, yo no sé por qué los predicadores todos se juntan hablando de las bendiciones y de las promesas de Dios y nadie habla de estas cosas. Mira lo que dice en Apocalipsis capítulo 16, versículo 21. Y olvídate de lo que yo te diga. Aparta tu mirada de mí y cierra tu oído a lo que yo te diga. Pero abre tu corazón a lo que dice la palabra de Dios, porque esa es la verdad. Dice así: y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo como del peso de un talento. Fíjate bien. Y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo como del peso de un talento. Quiero explicarte un poco. Aquí la Sagrada Escritura no está hablando de un gran bloque de hielo que cayó sobre la gente, sino habla de granizos de un tamaño muy grande que cayeron sobre la humanidad. Y aquí es donde yo quisiera que tú tuvieras la revelación que he tenido yo, porque el apóstol Juan, que es el que está hablando de estas cosas, dice: y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo. Cayó del cielo, habla en pasado. No dice caerá del cielo sobre los hombres un enorme granizo, sino cayó del cielo. Quiere decir que el apóstol Juan estaba mirando esos pesados, fíjate bien, pedazos de hielo, por así decirlo, o bolas de hielo, de una aproximación de 40 kilos. Fíjate bien. Y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo como del peso de un talento. Lo que estaba viendo Juan, estaba cayendo granizo, pero granizos de un tamaño enorme, de alrededor de 40 kilos, de aproximadamente 100 libras. Eso es tremendo, increíble. ¿A poco por tan increíble que parece, muchos no van a creer en eso y no lo van a tomar en serio? Bueno, ya lo sufrirán en el momento que esto suceda si no creen a la palabra de Dios. Pero mira lo que dice: y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo como del peso de un talento. Una vez más te digo, y que quede claro, que Juan estaba mirando que eso estaba cayendo sobre los hombres, esos tremendos granizos de alrededor de 40 libras, de aproximadamente 100, Juan estaba viendo que estaban cayendo esos enormes granizos de alrededor de 40 kilos, aproximadamente 100 libras, sobre la humanidad, sobre la gente, sobre los incrédulos y los desobedientes que no se fueron con Cristo en el arrebatamiento. De manera que si ya Juan vio que aquello estaba sucediendo y que sucedió, hasta este día no ha sucedido. Pero como va el mundo, en cualquier momento el Señor va a recoger a los que hemos creído en Cristo, y de ahí comienzan tremendos castigos a este mundo por 3 años y medio, y durante ese trayecto
aparecerá esto que dice la palabra de Dios. Esto está tremendo. Te voy a leer varias versiones de la Biblia. No te digo que voy a leerte varias Biblias porque parecería que estoy utilizando otras Biblias. Es la misma Biblia, pero que ha sido traducida por diferentes personas. Y por ser diferentes personas y por tener diferente nivel de educación y posiblemente por ser diferentes las edades, las experiencias de la vida, cada uno de ellos trae algo que nos ayuda a entender mejor este tema en las palabras que nos da. Ya les leí lo que dice la Biblia Reina Valera. Ahora te voy a leer lo que dice la versión El mensaje de Dios para mí. Hay una Biblia que tú ves el nombre de esa Biblia y se llama El mensaje de Dios para mí. Ahí en Apocalipsis capítulo 16 versículo 21 dice, mira lo que dice la palabra de Dios. Por eso me gusta usar diferentes versiones de la Biblia, porque uno de los que tradujeron dice de una manera o con unas palabras y otro dice con otras palabras, y cada vez que yo leo diferente versión, como que se enriquece más mi conocimiento. Dice así en la Biblia El mensaje de Dios para mí: una tromba de granizos descomunales se abatió desde el cielo sobre la gente. ¿Te das cuenta? Mira qué tremendo. Una tromba. Todos, o al menos muchos, sabemos lo que es una tromba. Cuando por ahí se ve negro el cielo y empieza a hacer viento por todos lados y de pronto comienzan a caer los granizos en medio de mucho viento. Pero esto nos lo muestra el apóstol Juan como algo único, como algo muy especial, algo de lo más terrible, algo de lo más increíble. Y dice así en la Biblia El mensaje de Dios para mí: una tromba de granizos descomunales. Fíjate bien, la palabra descomunal quiere decir fuera de proporción, quiere decir mucho más grande, exageradamente más grande de lo que es normal. Una tromba de granizos descomunales se abatió desde el cielo sobre la gente. Del cielo caía todos esos granizos enormes, pesadísimos. Y me llama la atención que al decir del cielo no quiere decir de las nubes, sino más bien esos grandes granizos que caían sobre la gente venían de parte de Dios, eran azotes de Dios, eran castigos de Dios. Estaba la humanidad recibiendo, oiga bien, cosechando lo que había sembrado. ¿Qué es lo que está sucediendo en estos días? El pecado abundando por todos lados, la degeneración creciendo en grande manera, los asesinatos, las violaciones, los secuestros y tanta cosa. Esto no es nada todavía a lo que se va a ir viendo más adelante, como también no es nada lo que vemos en las inundaciones, en los terremotos, en los incendios y en las guerras y tanta cosa. No es nada a lo que viene más adelante. Por eso nos conviene hoy, en este día, estar en paz con Dios, estar buscando a Dios, y los que todavía no le conocen, más vale que corran a los pies de Cristo, porque si no corren a los pies de Cristo,
Cristo va a venir a llevarse a los que han creído en Él, y apenas levante a los que han creído en Él, entonces se va a mostrar el Señor a este mundo, apartará a un grupo de judíos que estaban esperándolo a Él, e inmediatamente derramará todos estos castigos sobre este mundo. ¿Y cuál es el propósito de Dios en este día? Que tú, hermano, hermana, te metas con Dios, te sinceres con Dios, te quites de estar perdiendo tu tiempo y estés en condiciones que seas recogido por Dios y que no te vayas a quedar aquí, porque entonces vas a tener que ver esto de lo que te estoy hablando. Esto va a ser terrible, y la Biblia dice que en ese tiempo la gente que esté sufriendo todas esas cosas va a querer que aquello los mate, pero solamente los hará sufrir durante 3 largos años. 3 años y medio estarán sufriendo los castigos de la ira de Dios, porque precisamente esto que estamos leyendo en estos momentos se encuentra dentro de una porción en el Apocalipsis que se le conoce como las copas de la ira de Dios. Las copas de la ira de Dios. Quiero leerle la misma escritura de Apocalipsis capítulo 16 versículo 21 en una versión que se llama Nueva Biblia Viva. O sea que si tú vas a un lugar donde venden Biblias, te puedes encontrar que en una Biblia aparece este nombre, Nueva Biblia Viva. Y ahí en Apocalipsis 16, 21 dice en la Nueva Biblia Viva: y se desató del cielo una granizada tan grande que cada uno de los granizos que caía sobre la humanidad pesaba alrededor de 40 kilos. No te estoy exagerando, no estoy inventando, eso lo dice la palabra de Dios, y tengo la plena seguridad que la gran mayoría de predicadores no se los han dicho a los miembros de la iglesia. En estos momentos me están escuchando miembros de nuestra iglesia en Los Ángeles, los cuales pueden dar testimonio que yo ya les he predicado acerca de esto. Por supuesto, tengo tanto que predicarles que no les voy a estar predicando cada 8 días, pero ya lo he estado predicando, porque es algo que tenemos que anunciarle a la gente para que se meta con Dios y para que se aparte del mal y para que salga con Cristo, porque luego se viene todo esto sobre el mundo. Esto me llama la atención. En la Biblia, que se llama Nueva Biblia Viva, dice así: y se desató del cielo una granizada tan grande, oiga, que cada uno de los granizos que caía sobre la humanidad pesaba alrededor de 40 kilos, alrededor de 100 libras, un solo granizo. Por eso el título del mensaje. Al mensaje le puse: se anuncia granizada de 40 kilos cada uno. Oiga bien, los periódicos de estos días, las radios de estos días, las televisiones de estos días, el internet de estos días y todos los demás medios sociales que hay para dar noticia, no saben nada de esto. Y si lo saben, no les importa anunciárselo a la gente. Pero yo te digo, lo que no se está anunciando en la radio, lo que no se está anunciando en la televisión, lo que no se anuncia en internet, ni en ningún otro medio, lo anuncia la palabra de Dios. Y puede ser que de pronto en la televisión digan:
se espera huracán para tal día y va a pasar por tal lugar, y que ni aparezca huracán y ni pase por ese lugar. Porque eso sucede frecuentemente. Se anuncia algo y al final no sucede. Pero lo que dice Dios aquí en Apocalipsis 16:21 lo está anunciando desde hace más de 2000 años, y eso va a suceder. Ten la plena seguridad que va a suceder. Y tú, hermano, hermana, no tienes que estar acá en esta tierra para pasar por estas terribles experiencias. Por eso me manda el Señor a decirte que te consagres, que te metas con Él, que vivas una vida diferente, que te quites de estar perdiendo tu tiempo. Y aquellos predicadores que me están mirando, metámonos en la presencia de Dios, quitémonos, fíjese bien, de juegos, de perder el tiempo, de estar engañando a la gente, porque podemos decirle a la gente una cosa y estar viviendo otra. Y qué triste sería, después de que la gente nos tiene como enseñadores, como directores de un pueblo, ser los peores y que nos quedemos a sufrir estas cosas. Quiero leerle una versión más, y es la Biblia que se llama El Mensaje, o más bien, la Biblia que se llama Biblia de Estudios Dios Habla Hoy. La Biblia que se conoce como Dios Habla Hoy dice así en Apocalipsis capítulo 16 versículo 21. Y del cielo cayeron sobre la gente enormes granizos que pesaban más de 40 kilos. Qué tremendo. Que pesaban más de 100 libras. ¿Te das cuenta, hermano? ¿Te das cuenta, hermana? Dios está anunciando. No que ya sucedió, porque aunque dice que sucedió, es porque el apóstol Juan lo vio como que estaba sucediendo. Y él dice, esto sucedió. Pero para darnos a saber que es algo que Dios le mostró para que nos hablara a nosotros, para que nos enseñara a nosotros que eso va a suceder. Todavía no ha sucedido, pero en cualquier momento, como te digo, Cristo recogerá a su iglesia, y de ahí se viene una serie de castigos, donde este castigo estará siendo parte de todos ellos. Dice acá, y es la última versión que te presento, es la Biblia que se llama Traducción en Lenguaje Actual. Espero que estés notando por qué cito varias versiones, porque cada versión que cito o nos da una frase con palabras diferentes, o nos da palabras diferentes pero con el mismo significado, lo cual nos ayuda a entender más a profundidad este tema. La Biblia Traducción en Lenguaje Actual dice así: y del cielo cayeron grandes granizos sobre la gente. Los granizos parecían rocas, pues pesaban más de 40 kilos. ¡Qué tremendo! Hermano, hermana, amigo, amiga, que en estos momentos me estás escuchando. Voy una vez más con los hermanos, con los cristianos, con los que ya están asistiendo a una iglesia. La gran mayoría de los que me están escuchando, de los que me están mirando, tengo la plena seguridad que ni siquiera les habían predicado de este versículo. ¿A poco muchos no habían visto este versículo? Y yo digo, ¿será que sus pastores o sus líderes no han encontrado esa escritura? ¿Sabía usted, hermano, hermana, que hay muchos pastores que le tienen miedo al libro de Apocalipsis?
que no se quieren meter al Apocalipsis porque dicen que eso es algo muy serio, algo muy peligroso. Yo no sé dónde aprendieron que eran pastores. Aquí la palabra de Dios me dice claramente que esto va a suceder y yo tengo que alertar a aquellos sobre los cuales Dios me ha puesto como responsable. Y en estos momentos, aunque hay muchos que me están mirando y la gran mayoría no se congregan conmigo en una iglesia ni son de nuestro ministerio, pero por estar en este medio de la radio, la televisión, soy responsable de sus almas y tengo que anunciarles esto, porque si ustedes logran tener la revelación de esto tan terrible que va a suceder y se acercan más a Dios, imagínense todo lo que ganamos. Me quedo ya para cambiar de página diciéndole esto. ¿Por qué la gran mayoría de predicadores no hablan acerca de esto? ¿Será que no consideran que es necesario predicarle a su gente acerca de esto? ¿No se darán cuenta que todos aquellos que han creído en Cristo, desde el momento que creyeron en Cristo, ya son pueblo de Dios, ya están libres de todo castigo de Dios? Pero si nosotros los líderes no les predicamos todas estas cosas, los cristianos se van a confiar, porque no van a ver nada peligroso, se van a confiar. Y cuando se confíen, van a perder santidad, es decir, no se van a seguir consagrando, van a vivir una vida religiosa como cualquier mundano por ahí. Y si no se preparan, si no se consagran, entonces pueden quedarse a sufrir estos castigos después de haberlos librado. ¿Cómo que después de haberlos librado, hermano Rodríguez? Es que todo aquel que ha creído en Cristo, en el momento que creyó en Cristo, se convirtió en hijo de Dios. Y esto de los granizos de 40 kilos o cerca de 100 libras, no son para castigarlo a él, al que ha creído en Cristo. Por eso le digo, si ya hemos creído en Cristo, ya nos libramos de estos castigos, porque recibimos a Cristo como nuestro Salvador, y Cristo en su sufrimiento pagó, fíjese bien, para que nosotros no pasáramos por esa experiencia. De cierta manera, el castigo de Cristo Jesús es el que nos libra a nosotros de estos castigos. Si ya nosotros libramos ese peligro, pero nuestros pastores no nos predican acerca de esto, tomaremos el cristianismo como una religión más, no nos consagraremos, no buscaremos a Dios de corazón, y al confiarnos, al descuidarnos espiritualmente, comenzamos a descender y comenzamos a hacer cosas que no agradan a Dios, y al final no nos vamos en el arrebatamiento y nos quedamos para sufrir estos castigos, como le digo, después que ya la libramos. Ojalá que haya hermanos y hermanas que me estén entendiendo y que nadie de los que están escuchando este mensaje se quede para sufrir estos terribles castigos. Quiero en estos momentos hacer de su conocimiento algo. Estamos en el año 2023. Estamos a finales del mes de noviembre. Y le doy fechas para que esto quede grabado.
hermano, hermana, la gran mayoría de cristianos no se están dando cuenta a ciencia cierta de lo que está sucediendo en el mundo. Y menos aquellos cristianos que se creen tan santos, que dicen que ellos no ven televisión porque son muy santos. Pues no ven televisión y no saben lo que está sucediendo. Pero quiero decirle, en cualquier parte del mundo están manifestándose convulsiones, oiga bien, atmosféricas en nuestro entorno, en nuestro ambiente, y de pronto, por el calentamiento global, se están inundando muchos lugares. Constantemente, si nosotros vemos las noticias, descubriremos ciudades enteras sumergidas bajo el agua, donde el agua cubre vehículos, donde las corrientes arrastran vehículos, casas, y aquello es terrible. Solamente los que viven aquello o aquellas experiencias son los que pueden contar, porque aunque nosotros veamos aquello, no es lo mismo a estar dentro. Esos llamados tsunamis que han venido aconteciendo en estos últimos años, cómo se meten a las ciudades y arrastran de todo hacia el mar. En estos últimos días, por donde quiera, están manifestándose los incendios, miles y miles y miles de hectáreas quemándose. Estamos realmente ya dándonos cuenta de lo que muy pronto a grande escala va a suceder. ¿Qué te quiero decir con todo esto? Que muchas de las cosas que estamos viendo en estos días, como la violencia, como esos enfrentamientos entre un país y otro, como las inundaciones, como los terremotos, todas esas cosas se están agravando a cada día. Y es nada más el principio como para que podamos tener tiempo de escuchar a Dios que está diciendo: aquí estoy, ya me estoy cansando de lo que están haciendo en el mundo. Como que Dios está diciendo: les doy una oportunidad para que se arreglen conmigo y para que se salven de lo que viene a este mundo. Es increíble, quiero que sepa, es increíble que los mismos brujos, esos que leen que las estrellas y que predicen el futuro y que no sé cuánta cosa, que es pura mentira, pero hasta los mismos brujos constantemente están diciendo que estamos llegando a la terminación de algo y a una renovación. O sea que los mismos brujos están hablando estas cosas, y ahí es donde yo digo: ¿cómo es posible que mejor haya brujos y brujas en la televisión, en la radio, anunciando estas cosas, cuando nosotros, los siervos de Dios, los cristianos, no sabemos y no estamos hablando? Hermano, hermana, usted que me está mirando en estos momentos, es responsable delante de Dios. Lo hago responsable delante de Dios, la hago responsable delante de Dios, para que le saque copias a este video, a este mensaje, y se los reparta a los vecinos, a los amigos, a los compañeros de trabajo, a los familiares,
para que se den cuenta lo que viene a este mundo y verá cuántos le van a entregar la vida al Señor. Si después que usted entienda esto se queda con los brazos cruzados, yo creo que se va a quedar también para sufrir esto. Porque Dios quiere que sepamos esto. A mí me lo revela para que yo se lo revele a ustedes. Y lo estoy haciendo. Y a ustedes se los revela para que ustedes se lo revelen a alguien más. Esto no es tarea nada más de los predicadores. Esto es tarea de todos. Quizá la gente al mirar estas cosas terribles que van a suceder, ablanden su corazón y se acerquen a Dios. Así es que mi hermano, mi hermana, lo que estamos mirando en estos días, tanto en las inundaciones, en los incendios, en las guerras que están sucediendo en muchos lugares, en la violencia por todos lados, esto es para que nosotros busquemos a Dios a tiempo, porque esto es, como dice la Biblia, el principio de los dolores de un alumbramiento. Hermano, hermana, déjeme decirle, aquí acabamos de leer que va a llegar un momento que sobre toda la humanidad van a estar cayendo granizos de 40 kilos, alrededor de 40 kilos, posiblemente un poco menos o algunos poco menos, posiblemente un poco más o algunos un poco más, pero esto es algo que va a suceder muy pronto. Por eso el título del mensaje en este día es: se anuncia granizada de 40 kilos cada uno. Alguien puede decir, hermano Rodríguez, cuando yo leí acerca del título del mensaje, yo dije, pues ¿dónde están anunciando? ¿En qué televisión? ¿En qué radio? ¿En qué periódico? ¿En qué parte del internet? No, nadie anuncia de eso. Pero la palabra de Dios lo está anunciando y va a suceder y no tardamos mucho. Así es que prepárese, hermano, hermana, para que nos metamos con el Señor y que podamos escapar antes que esto suceda. Gloria a Dios. Quisiera contarle algo. Quisiera comentarle algo. Posiblemente usted diga, me resulta difícil creer que vayan a caer granizos de un gran tamaño con un peso de alrededor de 40 kilos, con un peso de alrededor de 100 libras. Me resulta difícil creer. Hermano Rodríguez, ¿por qué? Si los granizos más grandes que hemos visto son bolas que caben en la palma de la mano. Jamás hemos visto nada más grande. Y cuando han caído esos granizos del tamaño tan pequeño que cabe aquí en la palma de la mano, han hecho estragos. Han matado vacas, han agujerado los techos de casas, han dañado vehículos y muchas cosas. Pero hermano Rodríguez, ¿por qué va a suceder que caigan granizos de un gran tamaño y de un peso de 40 kilos o de 100 libras? Hermano, hermana, el tamaño del granizo nos da a conocer hasta dónde está creciendo el tamaño del pecado del hombre. Porque por causa del pecado del hombre vienen estos castigos. Según el tamaño del pecado del hombre, es el castigo con que se le ejecuta. ¡Qué tremendo! Imagínate a dónde vamos.
qué terrible va a ser. Créeme, te digo con todo el corazón, me siento inútil en estos días para alertar al pueblo de Dios. Un pueblo que parece que está de vacaciones. Un pueblo que parece que se siente bien en la vida que está viviendo, una vida religiosa, una vida nada más de ir a la iglesia y salir de la iglesia, irse a su casa, sin pensar que estamos en una emergencia para buscar a Dios. Te digo, me siento inútil, me siento impotente, no encuentro las palabras para hacerle ver a la gente lo que viene a este mundo. Y yo te digo, tengo más de 46 años predicando la palabra de Dios, y yo creo que en estos últimos 10 años que he estado predicando la palabra de Dios es cuando más trabajo me ha costado, porque hemos llegado a un punto terrible donde mucha gente como que ha perdido la sensibilidad espiritual, como que mucha gente ha dejado de escuchar con claridad, como que mucha gente se ha conformado ya con la vida religiosa que lleva, como que muchos cristianos últimamente están naciendo sin saber lo que es la experiencia de la vida cristiana. Ojalá que me entiendas. Hay muchos cristianos que han nacido últimamente, como dicen por ahí, que son como artículos de cierto país, desechables, que los usas una vez y se acabaron. Qué triste. Dios quiera, Dios se glorifique y que renueva su espíritu entre nosotros y nos avive realmente. Ojalá que haya alguien que en este día pueda tener la revelación de estas cosas tan terribles que van a estar sucediendo, porque esta es una realidad. Esto va a suceder. Hermano, hermana, escúchame bien. Van a aparecer muchos predicadores que por no hacer sentir mal a la gente, les van a decir que esto no puede ser literal, que porque no pueden caer granizos de 40 kilos o de 100 libras, que eso es inconcebible, que no puede ser, y van a tratar de espiritualizar esto, de cambiarle el sentido. Perdóneme, pero esto es 100% literal. Ahí Dios no nos está diciendo esto para que entendamos otra cosa. Así como Dios lo dice, así va a suceder. Esto está tremendo. Pero ya voy a centrarme y quiero leerle esto último. Quiero que venga conmigo y quiero que lea juntamente conmigo en Apocalipsis capítulo 15, versículo 7. Porque vamos a leer algo más acerca de esto. Dice ahí, yo le hablaba hace un momento de las copas de la ira de Dios. Hay cosas en la Biblia que son simbólicas, hay cosas en la Biblia que se dicen literalmente de cosas que conocemos, pero tienen un significado espiritual. Y aquí dice la palabra de Dios en Apocalipsis capítulo 15, versículo 7. Porque quiero que te des cuenta que esto de los granizos de 40 kilos o de cerca de 100 libras aparecen en el derramamiento de la séptima copa de la ira de Dios.
Yo te hablé de las copas de la ira de Dios y ahora te lo voy a mostrar en la palabra de Dios. Dice así, Apocalipsis capítulo 15, versículo 7. Uno de los 4 seres vivientes, estos seres vivientes son seres espirituales que están en la gloria de Dios. Uno de los 4 seres vivientes dio a los 7 ángeles 7 copas de oro llenas de la ira de Dios que vive por los siglos de los siglos. Oye bien, hablar de 7 copas de la ira de Dios es hablar de una medida, fíjate bien, de castigos para una humanidad incrédula. Al hablar de 7 copas llenas de la ira de Dios, habla de tener cada una de las copas una medida para castigar a este mundo. Dice así en el verso 7, uno de los 4 seres vivientes dio a los 7 ángeles 7 copas llenas de la ira de Dios. Una vez más te digo, una medida de la ira de Dios en la número 1, otra medida de la ira de Dios en el número 2, y hoy estamos leyendo acerca de lo que contiene la 7ª copa, de la cantidad y la forma de cómo Dios castigará en ese momento a toda la humanidad en la tierra. Aquí podemos ver ya en el capítulo 16 de Apocalipsis, pero en el verso 1, ahí antes de empezar a leer, dice las copas de la ira. Y en el verso 1, Apocalipsis 16, 1 dice, oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles. Esa voz poderosa del templo es la voz de Dios. Oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles, vayan y derramen sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Imagínate, aquí te estoy hablando de una medida o una cantidad de castigo en la copa número 7. Imagínate 7 copas, 7 tiempos, 7 momentos diferentes con diferentes azotes para este mundo. Dice así, verso 1, Apocalipsis 16, 1. Oí una gran voz que decía desde el templo o desde la gloria de Dios a los 7 ángeles, vayan y derramen sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Y como te decía, el castigo de granizos de 40 kilos o 100 libras viene en la medida de castigo de la 7ª copa. Ahora sí vamos a leer Apocalipsis capítulo 16, versículos 17 y 18. Y mira lo que dice. Recuerda, Apocalipsis capítulo 16, versículos 17 y 18, y voy a estar leyendo en la Biblia, traducción en lenguaje actual. El 7º ángel vació su copa sobre el aire, y desde el trono que está en el templo, o sea, desde la gloria de Dios, era la voz de Dios, salió una fuerte voz que decía, ya está hecho. Verso 18, y hubo relámpagos y voces y truenos y un gran terremoto más terrible que todos los terremotos que han sucedido a la tierra desde que hay gente en ella. Oiga,
esto va a ser terrible. Esto no va a ser cualquier cosa de lo que nos ha acontecido hasta este día. Ahora venga a ver lo que dicen verso 20 y verso 21. Todas las islas y las montañas desaparecieron. Oiga, todas las islas y las montañas desaparecieron. Ahí es donde entra el verso 21. Y del cielo cayeron grandes granizos sobre la gente. Los granizos parecían rocas, pues pesaban más de 40 kilos. O sea, que lo primero que se manifiesta es un gran terremoto, tan grande que las islas que hay en el mar desaparecieron. Y las montañas se deshicieron. Y empiezan aquellos granizos a caer sobre la humanidad de este mundo. Hermano, hermana, la palabra de Dios nos muestra que serán granizos tan grandes que ni tan siquiera los hemos imaginado, así como lo estás oyendo. Y esto nada más nos puede traer a la mente algo que ya se vivió en Egipto cuando Dios rescató al pueblo de Israel de allá. Mira qué curioso. Dios saca a su pueblo de Egipto y derrama castigos sobre Egipto, que son los desobedientes. Y eran granizos también grandes, no tan grandes como los que vienen acá en el capítulo 16 de Apocalipsis, pero eran granizos grandes. Te voy a leer lo que dice Éxodo capítulo 9, versículos 18 y 19. Mira qué tremendo. He aquí, dijo Dios, que mañana a estas horas yo haré llover granizo muy pesado, cual nunca hubo en Egipto, desde el día que se fundó hasta ahora. Qué tremendo. Ahí en el tiempo de Moisés vino un castigo de granizo, más que todo en el campo, atacando el campo, los animales que estuvieran en el campo. Pero Dios preparó aún a la gente de Egipto. Solo quería mostrarles su poder y lo que hacía. Aunque no vino aquel granizo pesado sobre la gente, pero ya aconteció algo que dejó a los egipcios boquiabiertos ahí. Mira lo que dice el versículo 19. Envía pues a recoger tu ganado y todo lo que tienes en el campo, porque todo hombre o animal que se halla en el campo no sea recogido a casa, el granizo caerá sobre él y morirá. Bueno, ahí voy a terminar en esta hora. Dios está hablando con su pueblo. Dios habla directamente a los que hemos creído en Cristo Jesús y formamos su pueblo. Que lo tomemos en cuenta, que lo busquemos, que nos acojamos a Él, que nos metamos en su presencia, porque viene una vez más un castigo de granizos de 40 kilos o 100 libras sobre la humanidad. Yo creo que no hay nadie que conozca la Biblia que me pueda decir que le estoy mintiendo. Puede haber gente ignorante de la palabra de Dios que, usando su propia lógica,
pueda decirme, está cerrado. ¿Cuándo se ha visto eso? ¿Cómo va a suceder eso? Pues déjame decirte, a mí no me importa lo que diga la gente. Me importa lo que dice Dios. Eso te presento. Y pastores, predicadores que me están mirando, son responsables de reproducir esto. Y con gritos y lágrimas y lo que sea, háganselo sentir al pueblo para que se aperciba, para que busque a Dios y para que no vaya a experimentar esto. Porque Dios nos está anunciando a tiempo para que escapemos y para que no vayamos a sufrir estos castigos. Ahí me voy a detener. Creo que he cumplido con mi labor.